Hola, antes que nada quiero hablaros de las condiciones generales que hacen falta para realizar un covering o para cubrir un vehículo de manera profesional. Todo empieza con la preparación del taller en el que nos encontremos. Idealmente, el local debe estar a una temperatura ambiente de unos 20 grados. Obviamente, el local tiene que estar recogido y ser limpiado con regularidad, incluyendo el suelo y las paredes, para evitar que el polvo pueda pegarse al film. Además, nos conviene evitar las corrientes de aire, por lo que es mejor trabajar con las puertas del taller cerradas. Unas puertas abiertas pueden conllevar cambios de temperatura y corrientes de aire, lo que haría el trabajo mucho más difícil. Una vez que tenemos listo el taller, es hora de ocuparse del vehículo. El vehículo debe estar limpio previamente en condiciones normales para un coche, es decir que en un principio un lavado con agua jabonosa será suficiente. Secar adecuadamente el vehículo con aire comprimido o con paños suaves. Luego llevaremos el vehículo al taller para realizar la limpieza final. Obviamente, hay que fijarse en los detalles y mirar, por ejemplo, en los neumáticos y las juntas que suelen acumular suciedad. Incluso sería deseable cubrir estos elementos con papel antes de empezar la instalación, además de realizar una limpieza básica. Además, los faldones inferiores suelen estar muy sucios y cubiertos de cera para protegerlos. Por supuesto, hay que limpiar esto. De acuerdo, ya hemos terminado la preparación del vehículo, así como la limpieza del vehículo y del local. Podemos comenzar el covering, es decir, la instalación del film. Para empezar, tenemos que decidir qué producto vamos a usar, es decir, saber qué tipo de film vamos a necesitar. Hay una diferencia básica entre los tipos de films. Por un lado están los films calandrados y por otro lado los films fundidos. Los vinilos calandrados se utilizan en general para aplicaciones en las que el film no se deforma. Es decir, aplicaciones 2D, en las que el film se pone en plano o simplemente se pliega. Para estos casos resulta aceptable un film calandrado. En el momento en que nos vemos obligados a deformar el film, como en una aleta o un retrovisor, por ejemplo, necesitaremos un film fundido, por lo que estamos obligados a volver a hablar de temperatura. Tenemos una temperatura ambiente de unos 20 grados. Para deformar el film necesitamos una temperatura de unos 40 grados y una temperatura aún más elevada de 90 grados para acabar con el efecto memoria, ya que la gran ventaja de un cast, de un film fundido, es que podemos detener ese efecto de memoria, ese efecto de retractación. Bueno, después de todo este trabajo de preparación, vamos a ver qué herramientas necesitamos para trabajar. Empezamos con los productos de limpieza, en realidad un sistema completo de limpieza. Para empezar, el Remover, luego el Pre-Cleaner y para terminar, el Final Cleaner. Tenemos paños suaves de distintos colores para no equivocarnos y así no mezclar los líquidos en un mismo paño. Los colores concuerdan con el color del líquido limpiador. Para la colocación del film en sí, usaremos una espátula como esta. Hay distintos modelos, unas más flexibles y otras más rígidas. Esta, por ejemplo, está imantada, lo que es más práctico. En el canto de esta espátula podemos ver una tira de fieltro que se puede conseguir en forma de hojas, se corta y se pega a la espátula. Así evitamos rayar el film y conseguimos que la espátula se desplace con mayor facilidad por la superficie. Ese es el motivo por el que necesitamos también un guante de aplicación como este. En principio, solo necesitamos uno para una mano. De este modo, nuestra mano se convierte en una herramienta que se deslizará con mayor facilidad por la superficie. Además, necesitaremos papel absorbente. Es muy útil para absorber, por ejemplo, el agua que pueda quedar de la limpieza. Estos imanes también son muy útiles. Los hay grandes y pequeños para situar el film antes de la instalación. También usamos distintos tipos de cintas. Son muy útiles para mantener el film en la carrocería, especialmente si no está imantada. Hay otras dos cintas que nos facilitan el trabajo de corte. En primer lugar, la Tiro Deco. La pegaremos en la carrocería donde queramos hacer el corte. Es más seguro y así evitamos rayar la carrocería. También está la Fil Deco, que contiene un hilo de Kevlar.
Se pega antes de colocar el film y a continuación se pone el film. Al tirar del hilo, cortaremos el film, lo que nos permite evitar el uso de un cúter. También necesitaremos, evidentemente, herramientas para cortar, los cúteres. No trabajamos con escalpelos, ya que debemos cortar las cuchillas con regularidad, para tener la punta afilada y así conseguir un corte limpio. Además, es mejor un cúter como este, en el que la cuchilla se puede resguardar dentro. Existen cuchillas de distintos ángulos, como podemos ver. Están las de un ángulo de 45 grados o las de un ángulo de 30 grados. Utilizaremos una para los cortes rectos y otra para los trabajos más delicados. Para los detalles utilizaremos el ángulo puntiagudo y para los cortes rectos la cuchilla normal. Esta pequeña herramienta también es un cúter. Sirve para cortar el film de las bobinas o para cortes grandes del film en el vehículo sin riesgo alguno de rayar la superficie. Por supuesto, necesitaremos un difusor de aire caliente. Hablamos de un modelo industrial de difusor que pueda soportar temperaturas muy elevadas. Un secador casero no serviría de nada aquí. Necesitamos un modelo profesional. Y para controlar la temperatura, como dije antes, necesitamos este aparato. El láser infrarrojo de este termómetro mide la temperatura de la superficie del film o hasta del suelo del taller. Se trata de una herramienta realmente indispensable. Por tanto, resumiendo, estas son las herramientas que necesitaremos. Por supuesto, también recurriremos a otros pequeños accesorios, por ejemplo, para trabajar las esquinas. Un lápiz de cera puede ser útil para marcar la posición del film. Evidentemente, necesitaremos otras cosas, pero estas son las herramientas básicas que nos facilitarán el trabajo. Y ahora vamos a empezar con las instrucciones prácticas. De acuerdo, veamos una aplicación en la práctica. Tomaremos este trozo de film. Aquí tenemos el HX 30000 rosa mate, un film fundido con un adhesivo estructurado indicado por HX. HX quiere decir Hex Press. Así pues, simplemente coloco el film en la superficie y añado unas burbujas. Lo podemos ver perfectamente aquí. Aquí vemos muy bien el motivo de esta estructura al pegarse. Realmente es muy fácil quitar estas burbujas. Paso sobre el film con una ligera presión del dedo. En caso de que la burbuja sea más grande, presiono con el dedo. Espero un momento y la burbuja desaparece. Vemos pues que en las superficies grandes es muy fácil colocar el film. Si queremos hacer lo mismo en superficies redondeadas, de un tamaño algo mayor, quitamos en primer lugar la protección. Enseguida comprobaremos los límites de lo que podemos hacer. También vemos que se forman rápidamente pliegues a causa de la forma convexa. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Podemos usar el difusor térmico y calentarlo, lo que ablandará el vinilo. La temperatura necesaria será de unos 40 grados. La película será, por tanto, más flexible y podremos estirarla sobre esta forma convexa. Comenzaremos aquí con un punto de anclaje. Luego quitamos el film y la sostenemos así. Cojo el difusor de aire caliente y caliento el film. Lo vamos haciendo con movimientos regulares. Dejamos el difusor térmico y ahora podemos ver cómo el film se adapta a la forma convexa en 3D. Me ayudo de la espátula para recolocar el film y gracias a la estructura Express evitamos las burbujas. En caso de que se quede alguna burbuja, le quitamos fácilmente con un dedo. Aquí quedan algunos pliegues. La estructura del adhesivo nos permite volver a colocar el film. Caliento de nuevo el film a 40 grados. Y con una ligera presión cubro esta parte con el film. Luego me ayudo de la espátula para ir aplicando el film poco a poco.
Procediendo así, vamos cubriendo poco a poco toda esta parte. Bueno, ahora vamos a pasar al covering completo de esta aleta. Ya he preparado un film con las dimensiones adecuadas y ahora voy a colocarlo en la aleta con ayuda de los imanes que sostendrán el film. A continuación, compruebo que el film cubre realmente toda la superficie de la aleta y procedo a realizar un primer corte. Para esto necesito un cúter. Intento buscar los bordes de la aleta y del faro. Y corto el film. Es importante que respetemos los bordes de la superficie. No hay que cortar totalmente a ras. Acordaos de respetar ese borde de entre 5 y 10 centímetros respecto al elemento que vamos a cubrir. Es muy importante para poder manipular el film con facilidad. Repetimos la misma operación en este lado. Y lo cortamos de nuevo con su reborde. Ya tenemos el film cortado y por ahora lo guardo aparte. Antes de colocar el film, realizaremos una limpieza final de la superficie con nuestro Final Cleaner y un paño de microfibras. Luego vaporizamos el producto limpiador en el paño, no directamente en la superficie, así la limpiamos y la desengrasamos a la vez. Es importante que limpiemos especialmente los bordes con la espátula, cubierta con el paño y humidificada con el líquido. Luego cogeremos la cinta para cubrir los bordes de todas aquellas partes donde no instalaremos el film, como por ejemplo este faro, para evitar que el film se pegue demasiado a los bordes de los componentes, lo que complicaría el proceso de corte. Ahora volvemos a coger el film y lo situamos en su sitio. No olvidéis comprobar que hay un reborde alrededor de la superficie que vamos a cubrir. Una vez hecho, empezaremos la aplicación en sí. En la mayor parte de la carrocería, lo más sencillo es quitar el protector entero desde el principio y situarlo sobre la superficie deseada. Si se trata de una superficie redonda, no será fácil, ya que no hay ninguna parte recta para colocar el film. Podemos hacerlo más fácilmente cogiendo varios imanes y quitando la protección por partes. Plegamos el film y cortamos la mitad de la protección. Ahora empezamos la aplicación del film. Luego quitamos los imanes y hacemos lo mismo en el otro lado. Levantamos el film, quitamos la protección y dejamos que el film caiga sobre la superficie. Por ahora no tiene muy buena pinta. Aquí comprobamos la importancia de un adhesivo estructurado como, por ejemplo, nuestros films Express. Desde el principio trabajaremos calentando el vinilo a 40 grados para reblandecerlo y estirarlo. Quitamos el film para calentarlo. Cojo así el film y empiezo a calentarlo. Es fácil comprobar que hemos llegado a 40 grados. En cuanto enciendo el difusor térmico, el vinilo se ablanda y se pone tirante. En ese momento estoy a 40 grados.
Utilizo de nuevo la espátula y en pocas pasadas fijo los primeros puntos de anclaje. Cuanto más redonda es una superficie, más delicado es empezar. Aquí continúo avanzando, calentando y estirando. Si estoy satisfecho con la posición del film, si no hay más pliegues, paso la espátula por la superficie del film. Pero antes voy a ocuparme de esta parte. Aquí el film se ha replegado y se han pegado entre sí las partes adhesivas. En un principio, con nuestro film no debería ser un problema, simplemente lo despego. Si quedan pliegues, los quitaremos fácilmente con el difusor de aire caliente. Antes de seguir, tenemos que trabajar con esta parte redondeada. Para ello, retiraremos ligeramente el film pasando la mano por debajo y tirando hacia arriba calentándolo de nuevo a 40 grados. Una vez que he despegado el film, cojo el difusor de aire caliente y caliento en zigzag. En caso necesario, levantamos más el film. Y colocamos el film. Esta superficie ha quedado muy bien, muy lisa. Luego pasamos la espátula. Aquí quedan algunos pliegues. Hacemos lo mismo. Lo calentamos con el difusor térmico. Hay que tener cuidado y no estirar demasiado el film, solo lo necesario. A veces nos quedarán pequeños pliegues en el vinilo. No pasa nada. Basta con levantar el film y alisar calentando un poco. Y volvemos a poner el film. Ahora empieza a ser difícil continuar con la espátula derecha, así que aquí resulta más cómodo trabajar con la mano. Y para eso me pongo el guante de algodón. De este modo, la mano se desliza mejor por la superficie.
Una vez que hemos aplicado toda la superficie, nos encargamos de los bordes, siempre usando la temperatura. Aquí tendremos cuidado en que los bordes no estén demasiado estirados, es decir, donde puedo, levanto ligeramente y caliento un poco. A continuación, la etapa del corte. Es importante que después del corte, o incluso antes, acabemos con el efecto memoria del film. Si no lo hacemos, el film retomará su forma inicial. Y ahora procedemos a calentar todos los bordes. Así que calentaré toda la superficie con movimientos regulares. Siempre hay que calentar y medir. Aquí estamos a 40 grados, así que tenemos que elevar la temperatura hasta los 90 grados. No debemos quedarnos quietos, nunca, con el difusor térmico. Hay que estar siempre en movimiento y medir con regularidad. 65 grados, continuamos. Ya casi hemos llegado a 90 grados. Es muy importante no medir la temperatura cerca del difusor térmico, ya que la medición no sería correcta. Aquí, al medir el chorro de aire, llego hasta los 130 grados. En cuanto quito el difusor térmico, baja la temperatura a 100 grados. Así que, si estamos demasiado cerca, lo estaríamos midiendo mal. Así pues, procedemos así. Calentamos y luego medimos. Trabajo todos los bordes de este modo. Y así habremos terminado esta parte. 24 horas después de terminar el total covering, es extremadamente importante que comprobemos de nuevo todas las partes sensibles del vehículo. Los huecos, la parte inferior del parachoques, las partes cóncavas y convexas, los retrovisores y las manillas de las puertas. Debemos controlar de nuevo todas estas partes. En caso de que algo se haya despegado ligeramente, usaremos de nuevo el difusor térmico y la espátula. El coche está listo para ser entregado.